Hola, hola a todos. Sean todos y todas muy bienvenidos. Hoy estamos en la quinta lección del curso de Hermenéutica 1 y como dije, sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos. Vamos a dar inicio al tema de hoy, ¿verdad? Ya vamos por la quinta lección. Gloria a Dios por eso. Estamos avanzando en el estudio y bastante. Hoy vamos a ver un tema muy interesante con este curso de Hermenéutica 1. El título lo tengo como Atar y desatar demonios. Bueno, el grave error de Mateo 18:18. Eisegesis. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, hay un peligro, mis hermanos, para dar inicio de una vez, porque hoy es un tema un poco extenso. Hay un peligro que acecha a todo aquel o a toda aquella persona que abre la Biblia, ¿verdad? Hacerle decir a la Biblia lo que nosotros queremos que diga en lugar de escuchar lo que Dios dice en su palabra. No es un peligro pequeñito, mis hermanos, es el peligro de la eisegesis, es decir, meter en el texto nuestras ideas, nuestras tradiciones, nuestras preferencias. Y cuando usted y yo hacemos eso, mis hermanos, dejamos de ser puentes entre Dios y los hombres y nos convertimos en paredes que bloquean el mensaje de Dios. Hoy, mis hermanos, vamos a descubrir los 4 requisitos que debe tener, o mejor dicho, vamos a continuar porque estábamos viendo ya en la lección anterior, ¿verdad? De los 4 requisitos que debe tener todo intérprete fiel. Y vamos a ver con ejemplos reales y concretos cómo se cometen errores de interpretación y dicho sea de paso, estos errores han causado mucho daño por generaciones en el cristianismo, porque la hermenéutica, mis hermanos, no es un lujo académico, es una necesidad urgente y ahora para no torcer las escrituras y para no ser arrastrados por el error. Por ejemplo, escuchen esta analogía. Imaginémonos, y también imagínense, imaginémonos que usted recibe, yo lo dije la vez pasada, pero lo voy a volver a repetir. Imaginémonos que usted recibe una carta en otro idioma de alguien, en otro idioma. Usted no entiende absolutamente nada de esa carta, pero viene alguien, ¿verdad? Le traduce, le explica las frases, las palabras, le muestra el significado detrás de cada palabra. Ese alguien que usted está haciendo ese trabajo es un intérprete. Pero si el intérprete empieza a añadir sus propias ideas, a cambiar palabras, a inventar significados, entonces ya no es un puente, es un muro. Así es justamente la eisegesis. El intérprete mete en el texto lo que no está y la comunicación se rompe y se pierde. Bien, vamos a iniciar con la primera sección. Vamos a recordar en este punto los requisitos de un intérprete. Ya habíamos visto 2 en la lección anterior. Entonces habíamos quedado en el punto cuáles son los requisitos de un intérprete. Bueno, dentro de los y también dentro del tema que es los conceptos de la Biblia. Hasta ahora, mis hermanos, nosotros hemos visto, como acabo de decir, 2 puntos. Vimos de los requisitos del intérprete, vimos 2. Uno fue la capacidad espiritual y segundo, el que vimos fue la actitud de compromiso. Amén. Ahora vamos al tercer requisito que es necesario también aprenderlo. Y este tercero es la disposición de ser un instrumento de Dios. Ahora, pongan mucha atención. La misión de un intérprete, mis hermanos, es servir como un puente de conexión entre el autor del texto y los lectores o los oyentes, ¿verdad? Los oyentes. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Lo que el autor dijo, eso es lo que usted y yo debemos de comunicar. Ni más ni menos. No podemos añadir ni quitar. No podemos cambiar nada. Esa es nuestra responsabilidad, ser un puente de conexión con los oyentes, con quien a usted le está prestando los oídos. Lo que les estamos diciendo es lo que el autor verdaderamente dice. Por eso esto del intérprete y la hermenéutica es una gran misión. Por ejemplo, veamos 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Un obrero que usa bien la palabra. Ojo lo que dice el texto. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ojo ahí. Vamos a hacer el análisis de esta frase, esta palabra usa bien. Viene del griego ortotomeo del Strong 3718. Este es un verbo en tiempo presente, es un participio, en voz activa, modo participio, ¿verdad? Esto significa, mis hermanos, de una manera literal, significa cortar rectamente, trazar una línea recta. Es como, por ejemplo, es como un labrador, ¿verdad? Que está abriendo un surco, ¿verdad? Un surco derecho en la tierra, o un arquitecto que está trazando una línea perfecta para los cimientos, para un plano, o un médico haciendo un corte preciso en la piel del paciente. Entonces, esta palabra ortotomeo, mis hermanos, significa manejar la palabra de verdad con precisión quirúrgica, sin torcerla, sin desviarse, sin cortar de más ni cortar de menos. Eso es lo que significa la frase usar bien, la palabra de verdad. No es un uso cualquiera, es un uso preciso, exacto y recto. Vean esta analogía para ortotomeo. Es como cuando usted sigue una receta de cocina al pie de la letra. Si usted le añade ingredientes que no están, si usted cambia las cantidades, si usted altera el proceso, el plato no sale como debe de ser. Así es justamente con la palabra de Dios. Hay que seguir la receta original sin inventarle absolutamente nada. Amén.
2 Timoteo 2:21, instrumento para honra. Vamos a ver, 2 Timoteo 2:21 dice lo siguiente: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahora, antes de continuar, para poder entender bien este versículo hay que conocer el contexto de lo que se está hablando en este versículo. Pablo está hablando de dos hombres, está hablando de Himeneo y de Fileto, que erraron en su enseñanza, diciendo que la resurrección de Cristo ya se había efectuado, según Timoteo 2:17-18. Es decir, este par de hombres, Himeneo y Fileto, estaban enseñando algo equivocado, en error. Y la escritura dice lo siguiente: si alguno, ojo, aquí viene el contexto, si alguno se limpia de estas cosas, es decir, ¿de cuáles cosas? Del error. ¿Cuál error, Luker? La mala interpretación. El error de la mala interpretación. Si alguno se limpia de estas cosas, entonces será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Y vean qué hermoso, mis hermanos, es que usted y yo podamos prepararnos de tal manera para poder interpretar la escritura de la mejor forma y que usted y yo podamos ser instrumentos para honra. Esta disposición de ser un instrumento se refiere a ser un buen intérprete de la escritura. Amén. Ahora, ¿qué requiere esta disposición? Bueno, requiere de ustedes y de mí ser personas estudiosas. Un perezoso para estudiar la escritura es una persona a la cual hay que poner en duda que pueda interpretar como debe de ser la escritura, si es un perezoso. Es como cualquier oficio, por dar un ejemplo. Usted podría, yo les pregunto, le hago la pregunta, ¿usted pondría su vehículo en manos de una persona que dice ser mecánico, pero que ni siquiera sabe usar un destornillador, que usted lo ve ahí medio extraño? ¿O usted pondría su vida en una persona que dice que diga ser médico y que no tenga una preparación? Ve, tiene que ser para esto, tiene que ser una persona estudiosa de su oficio o de su profesión. Un buen médico estudia, un buen mecánico estudia, un buen arquitecto estudia, así debe de ser. Así que si usted y yo queremos ser buenos intérpretes, tenemos que ser personas estudiosas en lo que estamos haciendo, que nos esforzamos en la investigación, en la aplicación de las reglas. Y recordemos algo, la hermenéutica es la que nos proporciona estas reglas, que nos ayudan a darle el sentido correcto a la palabra de Dios. Vamos al segundo punto. Ahora sí, entremos en materia. Cuidado con la eisegesis. Aquí viene un punto sumamente importante. Debemos de tener mucho cuidado de no hacer eisegesis de la escritura. Ahora, alguien dirá, pero Luker, ¿qué significa eisegesis? Bueno, mis hermanos, eisegesis viene del griego eis, que significa hacia adentro. Significa meter en el texto algo que en el texto no está o que el texto no está diciendo. Es lo opuesto a la exégesis, ¿verdad? Que exégesis viene de ex, afuera o hacia afuera, que es el exégesis, es sacar del texto lo que el texto sí dice. Por definición, la exégesis es hacer decir a un texto bíblico lo que nunca quiso decir el autor o algo que nunca estuvo en la mente del autor. Así es simple. ¿Quieren ver ejemplos? Veamos ejemplos claros de eisegesis en la escritura. Por ejemplo, este punto que les voy a mencionar más adelante en otras lecciones, voy a desarrollar un poquito más específicamente de Mateo 18. Pero vamos a ver el primer ejemplo. Mateo 18:18, atar y desatar demonios. Dice el texto: de cierto os digo que todo lo que te en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mateo 18:18. Este es un versículo, mis hermanos, que ha sido utilizado malísimamente durante muchísimo tiempo. Y tengo que decir que incluso hasta nosotros, cuando nos convertimos, nosotros mismos cometimos el error hace muchos años atrás, gracias a Dios, lo usábamos para atar demonios, para desatar bendiciones, para ese tipo de cosas. Pero aquí surge la pregunta, y digo, el autor de este evangelio de Mateo, este autor quiso decir eso verdaderamente, de atar y desatar demonios. La respuesta es simple: no quería decir eso, porque ya nosotros hemos venido aprendiendo, gracias al Señor, y después de mucho estudio, de muchos años y aprendizaje, estamos entendiendo cosas de las como deben de ser. Pero eso, de decir que eso es de atar y desatar demonios, eso es hacer eisegesis. Cuando alguien usa un texto de esta manera, mis hermanos, está metiendo un significado que no está originalmente en el texto. Y entonces, Luker, ¿qué significa realmente entonces atar y desatar en el contexto judío? Bueno, esta era una expresión rabínica que significaba atar, prohibir, declarar algo como no permitido. Desatar significa como permitir, declarar algo como lícito. Jesús aquí en ese texto estaba hablando de la autoridad de la iglesia para tomar decisiones disciplinarias y doctrinales, no de atar demonios, mis hermanos. Pero por no estudiar el contexto, muchas personas, por no estudiar el contexto cultural y lingüístico, muchos metieron un significado que no estaba originalmente en ese texto. Amén. Veamos otro más. Repito, esto lo vamos a desarrollar más adelante en otros. Vamos a tocar ese tema. Otro ejemplo de eisegesis, Romanos 8:29, sobre la predestinación. Dice el texto, Romanos 8:29.
Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Usar este pasaje, mis hermanos, para hablar sobre la predestinación, como que si significara que Dios determina arbitrariamente quién se salva y quién no se salva, eso es hacer eisegesis. Pero algunos dirán, ¿pero por qué, Luker? Porque el pasaje de Romanos 8:29, mis hermanos, tiene todo un contexto. El capítulo 8 completo de Romanos está hablando en todo el capítulo sobre la bendición de haber recibido al Espíritu Santo y la vida espiritual. Trata de la vida en el Espíritu. Desde el versículo 1 que dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, hasta el final, ojo, hasta el final, el tema es los beneficios de la vida en el Espíritu. Cuando usted y yo leemos desde el versículo 1 y llegamos hasta el versículo 29, pongan atención, nos damos cuenta que el tema es el mismo, no está tratando otro tema. Entonces, Luke, ¿qué significa el versículo 29? Quiere decir, mis hermanos, que la venida del Espíritu Santo y al darnos vida espiritual tienen un propósito: hacernos a la imagen de Jesucristo. El enfoque no está en la selección arbitraria previa a la fe, sino en el propósito glorioso que Dios tiene para los que están en Cristo Jesús. A los que antes conoció se refiere a aquellos que, habiendo creído en Jesús, han sido justificados y viven en el Espíritu. Y cualquiera que crea que puede, ojo, y cualquiera que crea, o mejor dicho, y cualquiera que crea puede estar en Cristo Jesús. El versículo, mis hermanos, no está diciendo que Dios elige arbitrariamente a unos sí y a otros no. No está diciendo eso. Está diciendo que los que estamos en Cristo tenemos el propósito de ser conformados a su imagen. Eso es lo que está diciendo. Otro ejemplo, Efesios, vean otro ejemplo de eisegesis. Otro ejemplo es Efesios 1, del 4 al 5, escogidos en Cristo. Dice el texto: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Una vez más, mis hermanos, si alguna persona usa este texto para hablar de predestinación, diciendo que Dios determina quién se salva y quién no, como tú sí, tú no, tú sí, tú no, está haciendo eisegesis. ¿Y por qué, Luker? Porque el autor de Efesios 1, en todo el capítulo 1, lo que está haciendo es enumerar cada una de las bendiciones con las que Dios nos bendijo en Cristo Jesús. Y lo podemos ver desde el versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y noten las palabras plurales: nos bendijo. ¿A quién se refiere aquí la palabra? A los que han creído en Cristo Jesús. Entonces, Luker, ¿qué significa nos escogió en Él antes de la fundación del mundo? Significa que Dios planeó desde la eternidad salvar y santificar a un pueblo a través de la obra de su Hijo Jesucristo. Fuimos escogidos ¿en quién? En Cristo Jesús. No es una elección arbitraria, individualista, al margen de Dios. No, está inseparablemente unida a nuestra unión con Cristo Jesús por la fe. Entonces pregunto, ¿para qué fuimos escogidos? Para ser santos y sin mancha delante de Dios, para ser adoptados como hijos suyos. Entonces pregunto, ¿quiénes participan en esta elección, Lucas? Todos los que están en Cristo por la fe, todos. Entonces, en conclusión con este punto, la palabra predestinación, mis hermanos, no significa que Dios decide arbitrariamente quién se salva y quién no se salva. Significa que el plan de salvación fue planeado desde antes de la fundación del mundo y que quienes estamos en Cristo Jesús participamos de ese plan. No digamos, por favor, no digamos lo que el autor no dijo en ningún momento. Otro ejemplo. Esto es un ejemplo práctico, Jeremías 29:11, esto es un versículo para todo el mundo. Vamos a ver, dice el texto, bueno, o mejor dicho, probablemente, antes de leerlo, probablemente este sea uno de los versículos más mal interpretados en toda la Biblia. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Nosotros vemos estos versículos muchas veces, los vemos en las tazas de tomar café, en cuadros, en calcomanías para carros, en postales, en camisas, en todo lado vemos ese tipo de versículos. Y la gente lo aplica de esta manera. Cuando ven este versículo lo aplican y dicen: Dios tiene planes de bien para mí. Mi futuro será próspero, dicen muchos. Dios me dará lo que yo espero y me dará dinero y todo eso. Pero pregunto, ¿esto será correcto? ¿Este pensamiento será correcto? Bueno, apliquemos lo que hemos venido estudiando en la hermenéutica, la observación. Vamos a aplicarlo. Primero, les voy a dar el contexto histórico de esto que está hablando este texto. El pueblo de Judá, mis hermanos, está en exilio en Babilonia para este momento. Ellos han sido llevados cautivos por 70 años. Hay falsos profetas que están diciendo: tranquilos, pronto volverán. Contexto específico, para poder entender cuál es el contexto específico. Vamos a ver qué hay antes de ese versículo y qué hay después. Contexto específico, Jeremías 29:10. El que está antes, el versículo antes, porque acabamos de ver Jeremías 29:11. Veamos el contexto de antes. Jeremías 29:10 dice: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, os visitaré. Ahora veamos el contexto específico después.
Jeremías 29, 12 al 14, porque leímos primero el versículo 11, que dice el contexto después. Dice, entonces me invocaréis y vendréis a orar a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis. Pregunto, ¿a quién se está dirigiendo este versículo o a quién está dirigido este versículo originalmente? Este versículo está dirigido y le está hablando al pueblo de Judá que está en exilio después de 70 años de cautiverio, cuando se arrepientan y buscaran a Dios. Es al pueblo de Judá que le está hablando. Entonces surge la pregunta, porque es una pregunta natural al ver esto. ¿Se puede aplicar a nosotros el día de hoy ese versículo? Bueno, mis hermanos, hay un principio que sí podemos aplicar, y es este. Dios tiene un plan para su pueblo, y si nos arrepentimos y lo buscamos, Él nos va o nos restaurará. Pero el cumplimiento específico fue para Judá en el siglo VI antes de Cristo. Entonces surge otra pregunta. ¿Qué pasa si hacemos eisegesis con este versículo? Bueno, una persona lee este versículo y puede llegar a decir, Dios me va a dar el trabajo que yo espero. Y resulta que no le llegó el trabajo. ¿Y qué le pasa a esta persona? Se frustra. Otra persona dice, Dios va a sanar a mi familiar que está en el hospital. Y resulta que no lo sana. ¿Y qué pasa con esta persona? Empieza a culpar a Dios y a reprocharle. Otra persona agarra ese texto y dice, ay, es que Dios me va a dar prosperidad económica y va a sacarme de este bache económico. Y resulta que la prosperidad económica no llega y seguimos en el bache. ¿Qué hace la persona? Se enoja. ¿Por qué? Entonces pregunto, ¿por qué estas personas fallan? Porque le metieron al texto, o sea, hicieron eisegesis y le metieron al texto lo que en el texto no estaba. Promesas para ellos propias que eran para otro pueblo en otro tiempo. Entonces, en conclusión, no todo, mis hermanos, pongan atención, no todo versículo en la Biblia es una promesa directa para usted o para mí. Pero si usted está en Cristo Jesús, ¿verdad? Usted tiene promesas todavía mucho mayores: vida eterna, perdón de pecados, el Espíritu Santo y la esperanza de la resurrección. Esas sí son promesas para los creyentes de todos los tiempos. O sea, no cambie el versículo, cambie su corazón para recibir las promesas que sí son para usted. Amén. Pasemos a otro punto. En la sección número 3 vamos a ver criterios que rigen la interpretación. Eso es muy importante para que presten atención. Criterios que rigen la interpretación. Es indispensable, mis hermanos, que el intérprete, usted o yo, estemos mentalizados y capacitados para aplicar su estudio de la Biblia a los mismos criterios que la rigen. Cuando nosotros estamos hablando de criterios que la rigen, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a su composición literal, géneros como historia, profecía, poesía, epístolas, apocalíptica, etcétera. Y su análisis gramatical, verbos, voces, tiempos, modos, en hebreo, en griego, etcétera. También, como número 2, el análisis lingüístico, palabras en hebreo, arameo y en griego. Y número 3, hay que contemplar también el fondo cultural e histórico, costumbres, modismos, el contexto del siglo I, etcétera, todo ese tipo de cosas. Porque no podemos, mis hermanos, eso es un error que cometen muchos, no podemos hacer a un lado nada de esto. Si usted y yo lo hacemos, nos vamos a convertir en malos puentes de conexión entre el autor y los oyentes. Por eso es que nosotros hablamos de este punto, la disposición de ser un instrumento o un buen instrumento de Dios. Y yo quiero y que usted también, ser usado por Dios para poder compartir la palabra. Por eso ustedes y yo tenemos que aprender bien para hacer esa conexión del puente entre lo que dice el autor y aplicarlo al oyente, para que el oyente escuche lo que debe de escuchar, no lo que no es. La hermenéutica, mis hermanos, nos debe ayudar a abrir ese diálogo entre el pasado del autor bíblico y el presente del oyente actual. Entonces, para que lo tengan ahí. Ahora, punto número 4 o sección 4. Vamos a ver el cuarto requisito, porque estábamos viendo los requisitos de un intérprete, ya pasamos el tercero. El cuarto requisito es no tener una actitud irresponsable. Y por favor, ponga mucha atención, porque aquí yo voy a decir muchas cosas con respecto a esta actitud. Si usted va a ser un intérprete, el intérprete no tiene que tener una actitud irresponsable. Ya vimos, para recordar, vimos de las actitudes o de lo que tiene que tener un intérprete de la palabra: capacidad espiritual, actitud de compromiso, y acabamos de terminar la disposición para ser un instrumento usado por Dios. Ahora, este cuarto requisito, repito, no tener una actitud irresponsable. Alguien preguntará, Luker, ¿qué sería o cuál sería una actitud irresponsable? La primera, para que la tengan de una vez: rechazar el estudio de la palabra. Vean, mis hermanos, rechazar el estudio de la palabra de Dios es una irresponsabilidad, y estar hablando de la palabra de Dios y usarla, hay que tener mucho cuidado. No importa, y quiero aclarar, no importa si usted es un líder, si usted es pastor, si usted es maestro, si usted es un encargado de congregación, o simplemente usted es un oyente y está sentado en las bancas escuchando. Todos debemos darle la importancia al estudio analítico y sistemático de la palabra de Dios, no conformarnos con una simple lectura. Pregunto, ¿es bueno leer la Biblia? Sí, es bueno, pero no basta con solo leerla. El simple hecho de leerla y no ser analíticos y no ser sistemáticos en ella nos va a llevar a cometer muchos errores. Muchos errores, por ejemplo, infinidad de errores, como ha sucedido durante toda la historia de la humanidad. Tenemos que tener un estudio serio y comprometido con Dios. Antes
que con la iglesia donde usted y yo estemos comprometidos. Ahora, el compromiso, pregunto, ¿con quién es el compromiso? ¿Con Luis Luker? ¿Con su congregación? No, es con Dios. Cuidemos mucho, mis hermanos, de no ser perezosos y de rechazar el estudio de la Escritura, por favor. Vamos a ver un engaño todavía que es un engaño más sutil. El falso argumento de la helenización. Vamos a ver este punto que tiene que ver también con esto para que ustedes se vayan afilando. Y quiero que entiendan esto, hablando de actitudes irresponsables, hay una que es mucho más sutil y que es peligrosa y que yo por lo menos lo he escuchado y lo he visto en ciertos círculos de personas. Algunas personas bajo el argumento de defender las raíces hebreas o de rechazar la helenización de la iglesia, menosprecian y rechazan el estudio del griego koiné del Nuevo Testamento. Incluso muchos de ellos llevan su argumento para afirmar que como la palabra española Dios viene del latín Deus y este a su vez viene de Zeus, dicen ellos que entonces cuando nosotros estamos diciendo Dios, estamos adorando a Zeus, dicen ellos, ¿verdad? Y cuando los pastores, dicen ellos que cuando los pastores predican del griego están helenizando la fe. Es decir, ellos creen que se está corrompiendo. Ahora, vean esto. Este argumento, mis hermanos, es una falacia etimológica y es una actitud irresponsable por varias razones. Primero, un error de etimología básica, para que entiendan en qué se equivocan. La palabra griega para Dios es la palabra theos del griego. La palabra Zeus, ojo, del griego, es el nombre principal del dios del panteón griego. Ambas palabras no están relacionadas etimológicamente. Veamos por qué estoy diciendo esto. Ojo, la palabra theos del griego proviene de una raíz indoeuropea que significa sagrado, divino, ¿verdad? Eso es lo que significa. De esta misma raíz provienen palabras como, por ejemplo, fanático, del latín fanum o templo, y festivo, del latín festus. Es decir, el significado original de theos es divino, sagrado, y no tiene nada que ver con Zeus, el dios griego. Ahora, la segunda, Zeus. Zeus, ¿verdad? Viene de la raíz indoeuropea de dieuo, que significa brillar o cielo. De esta misma raíz, ¿verdad? De Zeus, provienen el latín Deus, que es Dios, y dies, que significa día, y que al español es día. Entonces, el nombre Zeus significa literalmente el del cielo brillante. Eso es lo que significa. Ahora, como dije, mis hermanos, son dos palabras completamente diferentes con orígenes distintos y significados distintos. Decir que Theos viene de Zeus es como decir que la palabra española agua viene de la palabra vasca ur, porque también significa agua, ur. Entonces, suenan diferentes para quien conoce los idiomas, pero un oído experto podría pensar que están relacionadas. Sin embargo, mis hermanos, los lingüistas, los profesionales, los lingüistas saben que provienen de familias lingüísticas completamente distintas y no tienen relación etimológica. Entonces, para poder entenderlo, imaginémonos que alguien, ojo con esto, imaginemos que viene alguien y le dice que la palabra española sol viene de la palabra luna, porque ambos son astros. Eso es un completo desacierto. Así es como decir Theos viene de Zeus, es un desacierto lingüístico. Los lingüistas profesionales, ellos lo saben. Los diccionarios etimológicos también lo saben. Cualquier persona que afirme esto no ha estudiado el tema o está repitiendo como una lorita un mito sin fundamento. Así es simple. Segundo punto, un error sobre el origen de la palabra Dios en español. Algunos, y aquí voy a repetir algunas cosas, algunos, repito, extienden el error al español diciendo que nuestra palabra Dios viene de Zeus. Repito, esto es falso. La palabra española Dios proviene del latín Deus, que es una palabra genérica para Dios como en deidad. Es cierto que hay que aclarar, es cierto que el latín Deus y el griego Zeus comparten una raíz indoeuropea común, ¿verdad? Dieuo. Pero eso no significa que sean la misma palabra ni que Dios sea el nombre de un ídolo. Ojo, el latín Deus se usaba en el Imperio Romano para referirse a cualquier divinidad, incluyendo al Dios de los cristianos. Los cristianos, mis hermanos, adoptaron la palabra Deus como los griegos adoptaron Theos para referirse al verdadero Dios, sin que esto implicara adorar a Zeus o a Júpiter. Decir que Dios viene de Zeus es ignorar la historia del lenguaje, mis hermanos. Zeus es el nombre propio del dios olímpico, Zeus, mientras que Deus es un término genérico. Es decir, es como, por ejemplo, es tan ridículo, es como decir que pan viene de Pandora porque empiezan con pan. Es una coincidencia fonética sin significado real, mis hermanos. Ahora, tercer punto, un error histórico. El Nuevo Testamento, recordemos algo importante, el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego koiné, el idioma común del Imperio Romano. Dios, en su soberanía,
eligió precisamente ese idioma para que su mensaje se propagara rápidamente por todo el imperio. El griego koiné, mis hermanos, era el idioma de la gente común y corriente, el idioma del comercio, el de la comunicación diaria. No era un idioma pagano, era simplemente el idioma que Dios utilizó para revelar su mensaje. Ahora, rechazar el griego es rechazar el idioma en el que Dios eligió escribir su palabra para nosotros. Cuarto, una actitud que lleva al error. Si alguna persona, usted o cualquiera, rechaza el estudio del griego bajo este falso argumento, usted está rechazando la herramienta que Dios ha provisto para entender correctamente su palabra. Esto, mis hermanos, es una actitud irresponsable porque le impide a la persona acceder a la riqueza de significado que se encuentra en el idioma original y lo hace más vulnerable a la persona, a la eisegesis y al error. Entonces, quinto punto, una herejía práctica. Afirmar nuevamente, mis hermanos, afirmar que el Nuevo Testamento está helenizado y que por lo tanto no es confiable o que necesita ser reinterpretado a la luz del hebreo es una herejía práctica. Es negar la providencia de Dios al elegir el griego como idioma de su revelación final. Es poner en duda la pureza del texto que Dios ha preservado para su iglesia. Y surge una pregunta. Entonces, Luque, ¿qué debemos de hacer con este tipo de argumentos de estas personas? Si a usted, alguien lo presenta este argumento, usted le puede responder a esta persona con paciencia y con calma. Usted le puede decir, número uno, explíquele la diferencia etimológica que ambas que acabamos de observar ahorita. Muéstrele que teos y Zeus son palabras diferentes con raíces indoeuropeas diferentes. Número dos, usted le puede responder, explíquele el origen de Dios, de la palabra Dios. La palabra española viene del latín Deus, término genérico para Dios, no el nombre propio de Zeus. Número tres, recuérdele la providencia de Dios. Dios escogió el griego koiné para escribir el Nuevo Testamento. Rechazar el griego es rechazar la herramienta que Dios nos ha dado. Y cuatro, advierta sobre el peligro. Esta actitud lleva al error y a la confusión y puede abrir a la puerta a falsas doctrinas. Entonces, mis hermanos, no permitan ustedes que un argumento falso basado en una etimología incorrecta le robe la riqueza del estudio de la palabra de Dios en su idioma original. El griego koiné, mis hermanos, no es un demonio, es un don de Dios. Ahora, pongan atención a esta analogía. Es como que si alguien le dijera a usted, usted no use esa herramienta, no use esa sierra, porque la palabra sierra viene de Sierra Nevada, y eso es una idolatría montañesca, ¿verdad que suena tonto, idiota eso? Bueno, una sierra es una herramienta, así es el griego, es una herramienta. Lo que importa es cómo se usa, no de dónde viene la palabra como tal. Ahora, veamos el mismo error, pero con la palabra ojalá. Es el mismo error, pero con esta palabra ojalá que todo el mundo la usa, cuando la etimología se convierte en una excusa para no estudiar. Vean, si usted piensa que el argumento de helenización es un error de unas cuantas personas, le voy a dar este otro ejemplo. Las mismas personas que rechazan el griego también llegan a decir, nosotros, oiga, no diga ojalá, no deberíamos decir ojalá, porque esa palabra se deriva de Alá, y Alá es el Dios del Islam. Al decir ojalá estamos invocando a un Dios falso, tengan cuidado. Mis hermanos, esa expresión de estas personas parecen como muy eruditos, ¿verdad? Parecen como muy cuidadosos, pero es el mismo error, es una falacia etimológica. Ahora, ¿cuál es el problema de este argumento? Vamos a ver cuál es el problema. Ignora como número uno cómo funciona el lenguaje. La palabra ojalá entró al español hace siglos durante la dominación árabe en la península ibérica, entre el 711 al 1492 después de Cristo. En su origen, la expresión árabe era Iwa sa Allah, que significa si Dios quiere. Con el pasar del tiempo, mis hermanos, la palabra se castellanizó, o sea, se acortó y perdió su significado religioso original. Hoy en día, cuando por ejemplo nosotros los costarricenses decimos, uy, ojalá que llueva, nosotros no estamos pensando en Alá, no estamos haciendo una petición al Dios del Islam, estamos usando una expresión idiomática de deseo, por ejemplo, equivalente a decir, espero que o Dios quiera. El significado ha cambiado, mis hermanos, porque el contexto de su uso ha cambiado completamente. Número dos, cometen estas personas el mismo error que ellos critican. Si usted y yo aplicáramos su propia lógica, nosotros tendríamos que dejar de usar muchísimas palabras, por ejemplo, hola, como por ejemplo, hola viene del inglés, ¿verdad? Hello, por eso, pero eso no nos hace ingleses a nosotros. Por ejemplo, computadora viene del latín computare, ¿verdad? Pero eso no nos hace a nosotros romanos. La palabra dinero viene del latín denarius, una moneda pagana con la imagen del emperador, pero eso no significa que nosotros adoremos a César cuando pagamos en el supermercado, ¿verdad que no? Cuando vamos a comer algo, no. Entonces, mis hermanos, esto es una excusa para no estudiar. La persona que usa este tipo de argumentos no está siendo cuidadosa con la etimología, está buscando una razón para no tener que estudiar el origen de las palabras, para no tener que profundizar en el idioma original y para quedarse en un conocimiento superficial y sentirse superior porque evita contaminarse.
Vean esta analogía, o esto, mejor dicho, para entenderlo. Imaginémonos que un chef le dice a su aprendiz, no uses cuchillo, porque la palabra cuchillo viene del latín cultellus, y los romanos eran paganos, por lo tanto, usar un cuchillo es adorar a Júpiter. Otra vez, mis hermanos, eso es completamente ridículo. El cuchillo es una herramienta, la palabra tiene un origen, pero eso, mis hermanos, no determina su uso actual. Así es el griego koiné, es una herramienta. El origen de una palabra no determina su significado actual en otro idioma. Ahora, pregunto, ¿qué hay detrás de todo este argumento? Detrás de esta falacia etimológica, mis hermanos, hay por lo general una actitud de rechazo al estudio serio. Es más fácil decir, el griego es pagano, que sentarse aquí, ¿verdad? Y aprender del griego o del hebreo. Es más fácil decir, ojalá es una palabra árabe y que es una palabra árabe y que entender, no, mis hermanos, y volverse así loco, hay que entender cómo funciona el cambio lingüístico. Es más fácil descalificar una herramienta que aprender a usarla correctamente. Y esto, mis hermanos, ojo con lo que voy a decirles, y esto es una actitud irresponsable, porque cuando usted y yo rechazamos el estudio del griego o del hebreo o de cualquier idioma original, bajo los argumentos falsos, estamos despreciando la providencia de Dios. O sea, Dios eligió esos idiomas para revelar su palabra. Estamos negando la herramienta que nos ayuda a interpretar correctamente la escritura. Estamos abriendo la puerta al error, porque sin el estudio, ojo, sin el estudio de los idiomas originales, dependemos completamente de, ¿verdad?, de traducciones que ya son interpretaciones y de maestros que pueden estar equivocados. Y estamos poniendo una carga sobre otras personas al pretender que ellos también deben de dejar de usar palabras como ojalá, Dios, etcétera, etcétera, cuando eso no tiene ningún fundamento bíblico. En conclusión con este punto, no se deje engañar por estos argumentos falsos. El estudio del griego koiné no es una helenización de la fe, no lo es. Es el uso de la herramienta que Dios proveyó para entender mejor su palabra. Y la palabra ojalá no es una invocación a Alá, es una expresión idiomática del español. No permita, mis hermanos, que esas excusas baratas le roben a usted las riquezas del estudio bíblico. Vean esta analogía para recordarla. Un martillo puede utilizarse para construir una iglesia o para destruir una ventana. El problema no es el martillo, sino la mano que lo usa. Así es el griego koiné, mis hermanos. Puede usarse para entender mejor la palabra de Dios o para torcerla. El problema no es el idioma, sino el intérprete irresponsable. Pero rechazar el martillo porque un día alguien lo usó para un mal fin es una tontería. Así, mis hermanos, rechazar el griego porque algunos lo usaron mal es una actitud irresponsable. Ahora, otro punto, la trampa de la doble moral, porque esto lo vemos, la doble moral en estas personas, cuando el rechazo a lo griego es selectivo. ¿Por qué digo esto? Bueno, aquí llegamos a un punto todavía más revelador sobre la actitud irresponsable. Muchas de las personas que promueven, pongan atención, muchas de las personas que promueven este rechazo al estudio del griego koiné, argumentando que es pagano o es helenizante, son por lo general personas educadas. Estas personas, muchas de ellas, incluso han asistido a escuelas, colegios y quizás incluso hasta universidades aquí en nuestro país, en Costa Rica y en todo el sistema educativo occidental. Y ojo con lo que voy a decir. ¿Y qué sistema educativo es este que hay aquí en Costa Rica? Les cuento, mis hermanos, es un sistema que en su estructura y método está profundamente influenciado por la filosofía y el pensamiento griego. La lógica, la retórica, la ciencia, la medicina, la política, la historia, la geometría, el método científico, todo eso, mis hermanos, todo eso tiene sus raíces en la Grecia clásica. Pensemos esto bien que les voy a decir. Cuando alguna persona usa la lógica para argumentar, está usando un invento griego, Aristóteles. Cuando organizan sus ideas en un ensayo, una exposición, están utilizando la retórica griega. Pongan atención, si estudiaron alguna ciencia, biología, física, química, están parados sobre hombros de gigantes como Pitágoras, Arquímedes y Euclides. Otro, si alguna vez usted ha ido al médico, o si usted es doctor, ¿verdad? Pero si usted alguna vez ha ido al médico y han recibido un diagnóstico, mi hermano, usted se está beneficiando del método científico y de los principios hipocráticos, cuyo padre es Hipócrates, el médico griego. Otro, si usted entiende, por ejemplo, el concepto de democracia o de ciudadanía, se lo debemos también a los atenienses. Incluso la palabra escuela proviene del griego escole, que significa ocio, tiempo libre para el estudio, y la palabra colegio del griego colegión, que significa asociación, pero la estructura pedagógica occidental, mis hermanos, está marcada por el pensamiento griego. Si usted estudió arquitectura, por ejemplo, como mi esposa, están utilizando principios de geometría y proporción que los griegos sistematizaron. Si usted estudió filosofía, derecho o cualquier ciencia social, usted está utilizando la lógica aristotélica. Si ustedes estudiaron matemáticas, están usando, ¿verdad?, a Pitágoras y a Euclides. Si ustedes estudiaron música, están usando la escala griega. Entonces, pregunto,
¿Por qué la contradicción? ¿Por qué si se puede estudiar todo eso, graduarse, ejercer una profesión, vivir cómodamente en una sociedad construida sobre el pensamiento griego? Y sin embargo, cuando se trata del griego koiné del Nuevo Testamento, de repente, de pronto, se vuelve pagano y contaminante. Eso, mis hermanos, es doble moral, es seleccionar lo que le conviene y rechazar lo que le incomoda. Entonces, porque estudiar un idioma, mis hermanos, es trabajo, porque cuestiona sus tradiciones, porque lo saca de su zona de confort. Entonces, mis hermanos, para poder entender aquí el tema de la doble moral, imaginémonos que un nadador olímpico, ¿verdad?, entrenado por los mejores métodos del mundo, que nada en una piscina moderna con traje de baño de alta tecnología, pero un día alguien le ofrece, ¿verdad?, una boya para ayudarle a flotar. Y el nadador lo rechaza diciendo, no, 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 eso es muy moderno para mí, yo soy un nadador natural. Esa persona no es coherente, mis hermanos. Así, mis hermanos, rechazar el griego bíblico mientras se vive inmerso en la cultura griega es una incoherencia completamente total. El verdadero problema, mis hermanos, no es que el griego sea pagano. El problema es que estudiar cuesta trabajo. Es más fácil descalificar la herramienta que sentarse a aprender a usarla. Es más fácil decir, eso es de demonios, ¿verdad?, que reconocer que no sabemos y que necesitamos esforzarnos. En conclusión con este punto, si alguien, cualquier persona, rechaza el estudio del griego koiné por considerarlo pagano o helenizante, tendría que, para ser coherente, rechazar también la medicina moderna, la ingeniería, la arquitectura, la democracia, la lógica y el razonamiento científico, su propio título universitario o escolar, si es que lo tiene, y la mayoría de las palabras que nosotros usamos a diario, como escuela, colegio, médico, teléfono, economía, política, idea, teoría, todas de origen griego. Pero estas personas no lo hacen porque saben que eso sería completamente absurdo y tonto. Así de absurdo, mis hermanos, es rechazar el estudio del griego del Nuevo Testamento. No permitamos, mis hermanos, que la pereza o los mitos nos roben la riqueza de la palabra de Dios. Vean esta analogía que voy a decirles, es una analogía final con este punto. La falacia de rechazar el griego koiné por ser pagano mientras se vive en una cultura greco-cristiana es como un pescador que rechaza usar un motor en su barco porque el motor no es tradicional, pero que usa sin ningún tipo de problema una caña de pescar de fibra de carbono, ¿verdad? Es un invento moderno. Una hielera de plástico para los peces, invento moderno. Y su carro para llegar al río, es un invento moderno. Es pura incoherencia. La herramienta no es el problema. La mano que la usa es lo que importa. Amén. Entonces, vamos a otro punto de eso que estamos hablando. La excusa de que algunos dicen, la excusa, ¿de qué sirve estudiar tanto? Muchas veces, mis hermanos, yo escucho estas palabras, expresiones como, Lucas, ¿de qué sirve estudiar tanto? Vean, mis hermanos, sí se ocupa estudiar. Claro que al estudiar se requiere aplicación y de práctica, pero no podemos promover el ser neófitos, no podemos promover el no ser investigadores de la palabra de Dios. Por ejemplo, los bereanos, ¿verdad? En Hechos 11:17, los bereanos escucharon a Pablo y se pusieron a escudriñar las escrituras para confirmar y verificar si lo que Pablo decía era correcto o no. Así, mis hermanos, debemos de ser ustedes y yo. Aunque nosotros estemos tal vez en nuestra congregación, nosotros no estamos exentos de equivocarnos. Siempre tenemos que ser estudiosos, analíticos y sistemáticos con fundamento en la palabra de Dios, no conformarnos. Obviamente hay errores naturales. En una enseñanza, por ejemplo, en algún momento que a mí me tocó dar, yo me equivoqué en una frase. En lugar de decir vence con el mal, vence con el bien el mal, dije vence con el mal el bien. Esos son errores naturales, pero yo no me refiero a eso, me refiero al uso y el manejo equivocado de la escritura, ya adrede. Ahí son palabras que hay que tener mucho cuidado. Otro punto que hay que considerar, este es otro error, interpretar sin considerar el contexto, el lenguaje, la cultura y las costumbres. Una actitud irresponsable, mis hermanos, sería interpretar la escritura de manera tan simple sin considerar sus contextos, su lenguaje, las costumbres y la cultura de su tiempo y los modismos. Una vez alguien me dijo a mí, no me venga con eso de la cultura, jamás, eso no. Punto número 5, vamos a la sección 5. Vamos a ver ejemplos de interpretaciones irresponsables. Vamos a ver el primer ejemplo. Lucas 14:26, sobre el que menciona aborrecer a la familia. Dice el texto, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:26. Voy a contarles el caso real que había escuchado hace un tiempo atrás. Un hombre que leyó ese versículo y lo leyó así, tal cual, como lo agarró. Se fue con su familia, con su esposa y con sus hijos y les dijo, bueno, mis queridos hijos y mi esposa, Dios me está llamando a las misiones, arréglenselas como ustedes puedan, yo me voy a trabajar al campo. Bueno, esa fue la decisión que tomó esta persona. Pregunto, ¿está este hombre considerando correctamente la interpretación de ese texto? Evidentemente no.
¿Y por qué no, Luker? Porque está usando una palabra que aparece en nuestro español, ¿verdad? Aborrecer, y que en el tiempo de Jesús era un modismo hebreo. Ahora, el modismo o un hebraísmo, ¿verdad? Esta es una expresión característica de una lengua formada por un conjunto de palabras con una estructura fija y con un significado que no se puede deducir, o mejor dicho, con un significado que no se puede deducir del significado de las palabras que lo forman. Por ejemplo, el hebraísmo es una expresión peculiar, ¿verdad?, del idioma hebreo que normalmente pues carece de significado, o más bien como que resalta un concepto erróneo cuando se traduce a otro idioma. Ahora, ojo con esto, ¿qué significa esta palabrita aborrecer en ese contexto? Bueno, en el idioma hebreo y en el pensamiento semita, aborrecer, repito, era un modismo que significaba amar menos o poner en segundo lugar, no tener a nadie en primer lugar antes que a Dios. No significa odiar en el sentido de tener sentimientos de rencor. Significa preferir a Dios sobre todos los demás. Pero esta persona al que les estoy mencionando, él leyó el texto así sin tener cuidado, sin haberlo estudiado bien, sin hacer un análisis, ¿verdad?, sistemático, conociendo la palabra de Dios, sin conocer las costumbres del tiempo de Jesús. Nada más se dejó llevar por la simple palabrita y ese hombre cometió una irresponsabilidad interpretativa y dañó a su familia y se fue. Así de simple. Otro ejemplo, Romanos 10:9. Este es como la oración mecánica. Dice el texto: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Veamos el error histórico con esto. Muchas personas durante muchos años, incluso yo lo hice en algún momento, como muchos pastores en el pasado, se utilizó ese texto para dirigir en oración a alguna persona o a un grupo de personas. Y esa persona, ¿verdad?, venía y repetía esa oración que el pastor le decía, ¿verdad? Venía y se repetía como todos nosotros. Y al final decíamos: ahora usted es hijo de Dios. Eso, mis hermanos, es eisegesis, es tener una actitud irresponsable por falta de entendimiento. Ahora, alguien me preguntará: Luker, ¿y por qué es un error? Bueno, yo les he comentado a ustedes que yo hace poco más de 23, 22, 23, 24 años, ¿verdad?, o 25 años más o menos, nosotros no teníamos o no había tanta información como la que tenemos el día de hoy. Por ejemplo, los diccionarios del hebreo, griego, no eran accesibles para muchas personas. Y si había, no se sabía cómo se tenían que utilizar estas herramientas. Se tenían como de adorno, básicamente. Entonces, número 2, el texto que vemos de Romanos no está hablando de hacer una oración. Este texto es un mensaje que nos está enseñando cuál es el evangelio. La carta a los romanos, mis hermanos, habla sobre el verdadero evangelio y de cómo se debe de predicar. Ahora, alguien preguntará: bueno, sí, Luker, mucho, pero ¿qué significa realmente Romanos 10:9? Bueno, está hablando de que la palabra de fe que predicamos es la que debe de llevar a la gente a la salvación. La gente tiene que creer en el Señor Jesucristo, en el corazón, y confesar y profesar que Jesús realmente es el Señor de sus vidas, con la boca. No es una simple oración mecánica. Una oración, mis hermanos, no hace que el Señor Jesús sea el Señor de la vida de una persona. La gente tiene que entender esto. Por eso, mis hermanos, uno oraba, por ejemplo, cuando uno oraba por una persona y después uno decía: mira, esa persona levantó las manos, oró y aceptó al Señor, pero de pronto esa persona nunca jamás volvía a congregarse, no iba a la iglesia, ¿no? Entonces, y uno pregunta: ¿y qué pasó con esa persona? Pero aceptó al Señor, decía uno, pero ¿fue salva, sí o no? Realmente nunca. ¿Qué fue lo que pasó? Que realmente nunca predicamos la escritura, la interpretamos mal. Por eso no había un cambio en las personas. Pero ahora, mis hermanos, con el conocimiento, lo hacemos como debe de ser y la palabra produce un fruto. Entonces, mi recomendación: tengamos mucho cuidado. Otra sección 6. Dios no aprueba la ignorancia. Vean, mis hermanos, Dios nunca va a promover a los neófitos. Nunca, nunca. Dios no bendice la ignorancia. Dios no simpatiza con la negligencia. Al contrario, Dios reprocha en la escritura muchísimas veces la ignorancia. Vean este caso, Oseas 4:6. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Oseas 4:6. Hagamos el análisis de esta frase: mi pueblo fue destruido. No, y ojo con esto, porque no fue destruido por falta de recursos, no por falta de ejército, no por falta de líderes, por falta de conocimiento. Desechaste el conocimiento, es lo que está diciendo. Fue una decisión activa, no fue un accidente. Y el Señor les dice: yo te echaré del sacerdocio. Los líderes, mis hermanos, eran irresponsables, no se daban a la tarea de estudiar. Y les dice: porque olvidaste la ley de tu Dios. Es decir, se olvidaron. Y Dios les dice: también yo me olvidaré de tus hijos. Y vean qué palabra más dura es esta. Entonces, mis hermanos, yo no quiero, y esto es una aplicación para nosotros, yo no quiero que Dios se olvide de mis descendientes. Y si yo no quiero que Dios se olvide de mis hijos o de mis descendientes, yo no me puedo olvidar de su palabra. Yo debo estudiar su palabra, creer en su palabra, hacer mía su palabra y obedecer su palabra. Así es como yo puedo saber
que Dios va a cumplir sus promesas en nuestra descendencia. Y vean qué gran responsabilidad tenemos, ¿verdad? Los padres, los que son ministros, los líderes, los creyentes, todos tenemos una gran responsabilidad de estudiar la palabra de Dios. Amén. Sección 7. Vamos a recordar los 4 requisitos que ya vimos para recordar. ¿Queremos ser buenos intérpretes? Bueno, estos son los 4 requisitos que ya estudiamos. Número 1, capacidad espiritual, ¿verdad? Por el nuevo nacimiento y la iluminación del Espíritu Santo. Número 2, una actitud de compromiso, obedecer lo que aprendamos. Número 3, disposición para ser instrumentos, ser puente fiel entre el autor y el oyente. Y número 4, que acabamos de terminar, no tener una actitud irresponsable, no ser perezosos, estudiar con diligencia. Que no se nos olvide. Amén. Vamos al punto 8, sección 8, la necesidad. Esta es una nueva sección aquí ya en esta parte del estudio. Esto es nuevo para avanzar. La necesidad del estudio de la hermenéutica. Aquí vamos a otro punto nuevo. Seguimos nuevamente, mis hermanos, en el tema, ¿verdad? Algunos conceptos de la Biblia. Ya hemos visto, para nada más recapitular y recordar, vimos como número 1, conceptos teológicos, qué es teología, qué es la Biblia, vimos que es hermenéutica, exégesis, eisegesis, etc. Número 2, por qué es importante estudiar la Biblia, ¿verdad? Número 3, vimos los requisitos del intérprete, el que acabamos de terminar. Ahora vamos al cuarto punto, la necesidad del estudio de la hermenéutica. Ahora, aquí hay que ser sinceros, ciertamente son muchísimos los obstáculos que se presentan cuando uno quiere interpretar atinadamente la escritura. Ahora, ¿por qué, Luker? Porque la escritura, mis hermanos, fue escrita hace miles de años en el seno de un pueblo muy distinto, con ideas diferentes, costumbres diferentes, cultura diferente, lenguaje muy diferente al nuestro. Por eso usted y yo necesitamos, mis hermanos, este estudio. Si alguna persona, si usted incluso piensa que no se necesita, déjeme corregirle y decirle que sí se necesita. Y aquí es un consejo personal que les voy a dar. Yo espero que en cada materia que ustedes vayan recibiendo, no solamente la escriban, o la archiven y la guarden en un cajón y nunca más la vuelvan a ver. Les comento, yo tengo la costumbre de por lo menos 1 o 2 veces al año volver a repasar todas mis notas y estudios de hermenéutica. Ejemplo, esto es una actualización de los videos viejos que tenía. Ustedes van a ver que viene el 1, el 2, el 3, el 4, ese es el 5. Ya ahí voy borrando. Tal vez vayan a ir viendo unos ahí si todavía no los he cambiado, si no he hecho las otras lecciones, pero los estoy modificando para que la lección sea más dinámica, un video más bonito y que vaya al punto. Usted lo está viendo, por ejemplo, en los primeros, ahí los otros. Si usted está viendo esto ahorita y está recién grabado ahorita, pues usted va a ver que tal vez en las 6, 7, 8, 9 días tal vez se vea feillo el video con otras cosas. Entonces, en este, ¿yo qué voy haciendo? Como dije, yo tengo por lo menos de 1 o 2 veces al año de repasar mis notas de hermenéutica, ver el curso, leer. ¿Por qué? Porque me refresca cosas que se me olvidan y que necesito cuando yo estoy estudiando, cuando estoy analizando, cuando estoy haciendo un estudio sistemático de la palabra de Dios. Y aquí, si ustedes lo van a ver más adelante, ya hay cosas nuevas que ahora incluí dentro del curso. Hay otras cosas, pongo las imágenes ahí en la pantalla, ahí extendí un poquito más y puse otras cosas que no tenía anteriormente cuando inicié con el curso de hermenéutica, ponerlo en video. Entonces hay otras cosas nuevas que usted va a aprender que antes no estaban. Entonces, como dije, porque me refresca cosas que se me olvidan y que yo necesito cuando estoy estudiando, cuando estoy analizando, cuando estoy haciendo un estudio sistemático de la palabra, para hacer lo mejor que yo debo de hacer en mi papel de intérprete y de maestro para enseñar también. Así es como debe de ser, mis hermanos. Es sumamente importante. Nosotros no llegaremos a la comprensión profunda de un texto, ¿verdad?, sin el análisis cuidadoso que debemos de hacer. Amén. Entonces aquí vamos a ver algunos puntos de las razones para estudiar hermenéutica. Número 1, porque la escritura, mis hermanos, contiene todo un lenguaje literario y usted y yo vamos a estar en graves problemas y peligros si no lo consideramos, como vimos con la expresión si alguno no aborrece, o como Juan 12:36, que dice hijos de luz. Eso, mis hermanos, hijos de luz es un modismo, un hebraísmo. Si no consideramos estos modismos, usted y yo vamos a fallar en nuestra interpretación. La hermenéutica es la que nos va a ayudar a ustedes y a mí precisamente a considerar todas estas cosas. Número 2, porque la falta de un estudio minucioso lleva a torcer las escrituras. Segunda de Pedro 3:16 dice, casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su perdición. Veamos, para hacer un análisis de esta palabra, tuercen, viene del griego estrebló, que es del Strong 4762 y significa retorcer, deformar, desviar de su sentido original, es lo que significa. Imaginémonos una barra de metal que está recta. Si alguien la retuerce, ¿verdad?, ya no sirve para lo que fue hecha. Así justamente es con la escritura. Cuando usted y yo la torcemos, deja de cumplir su propósito. El apóstol Pedro está hablando de las cartas de Pablo. El mismo Pedro lo dijo, hay cosas difíciles de entender y los indoctos e inconstantes las tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y vean qué importante, mis hermanos, es interpretar bien. Número 3, para no ser arrastrados por el error.
Número 4, porque el mandamiento es crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Creer, mis hermanos, en el conocimiento del Señor Jesucristo implica varias cosas. No solo involucra el conocimiento, ¿verdad?, mental de las cosas, sino implica el crecimiento de la vida o en la vida espiritual por causa de ese conocimiento. Involucra ambas cosas. Por eso es necesario. Número 5, mis hermanos, porque existen pasajes difíciles de entender. Y número 6, porque vamos a encontrar todo un contexto histórico, cultural, gramatical, etcétera, que usted y yo debemos de considerar para evitar el error. Amén. Vamos a la sección 9. Vamos a ver un ejemplo, el ejemplo del velo en 1 Corintios 11. Yo ya mencioné algo de eso, pero aquí vamos a ver algo más. Vamos a ver este ejemplo en 1 Corintios capítulo 11, versículos del 2 al 6. Ya nosotros hemos oído expresiones de esto, pero vamos a aplicar lo que usted y yo hemos estado aprendiendo sobre la necesidad de la hermenéutica. Dice el texto, desde el versículo 2 hasta el 6, dice, de 1 Corintios 11. Os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta a su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta a su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Versículo 6, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Vamos a ver el problema. ¿Cuántos de ustedes, no sé, cuántos de ustedes saben que hoy en día existen iglesias que fuerzan a las mujeres a cubrirse la cabeza? Yo creo que si ustedes pudieran decírmelo, miren, sí, yo conozco, yo he visto eso, o muchos lo han pasado. Ellos dicen, mis hermanos, que eso es un mandato. Los que creen en eso hoy en la actualidad dicen que eso es un mandato de Pablo y es obligatorio. Porque aquí porque aquí la palabra lo está diciendo. Pero mis hermanos, ¿qué nos dice el estudio del contexto histórico y cultural? Vamos a ver el punto número 1 para aprender eso. Vamos a ver el trasfondo histórico del velo. Estamos en hermenéutica y eso lo vamos a hacer para que vean el ejemplo. Veamos el trasfondo histórico del velo. El uso del velo en el siglo I tiene todo un trasfondo cultural. Número 1, pongan atención. Número 1, la costumbre estaba firmemente ya establecida mucho antes del nacimiento de Cristo Jesús. Tanto griegos como romanos como judíos del siglo I ya tenían esa costumbre. Número 2, Jesús no introdujo al mundo la práctica de que la mujer debía cubrirse la cabeza con un velo. Número 3, los apóstoles no la inventaron. La tradición del velo ya existía muchos años antes del nacimiento de Cristo Jesús y del establecimiento de la iglesia. Para aquellos que dicen, es que la iglesia puso el velo, no se equivoque, estudie, de verdad, no sean con todo respeto, no sean analfabetas. Vamos a ver datos históricos sobre el velo. Griegos, las mujeres respetables usaban el velo en público. 2, romanos, el velo era signo de honor y respetabilidad. Y número 3, los judíos, las mujeres casadas se cubrían la cabeza como señal de modestia. Entonces, mis hermanos, en el siglo I, una mujer con la cabeza descubierta era considerada inmoral, deshonrada, posiblemente una prostituta o una adúltera. Por eso el apóstol Pablo escribe y dice, si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Porque en la cultura de ellos, una mujer rapada era una mujer castigada por adulterio o una mujer que había perdido su honor. Ahora, veamos, bueno, y aquí una mujer rapada, en el contexto también de los corintios, cuando se encontraron, tiene todo un contexto, creo que más adelante yo lo voy a mencionar, pero tenía que ver con las sacerdotisas de Afrodita, que andaban rapadas, prostitutas. Eso lo veremos después. El segundo punto E, conclusión sobre el velo. El apóstol Pablo, mis hermanos, pongan atención, el apóstol Pablo no está dando un mandamiento universal para todas las iglesias de todos los tiempos, no, está aplicando un principio en el orden, en la creación, la autoridad, la modestia, a una costumbre cultural de su tiempo. El principio, mis hermanos, permanece: orden, autoridad, modestia, respeto en la adoración. La costumbre del velo puede cambiar según la cultura. Pero si usted y yo no investigamos el contexto histórico y cultural, vamos a imponer cargas que Dios no impuso. Por eso es necesario o necesaria la hermenéutica. Amén. Y vamos concluyendo el tema del día de hoy. Vean, mis hermanos, hoy ya hemos visto, ¿verdad?, que acercarnos a la palabra de Dios, ¿verdad?, es un privilegio inmenso que conlleva una responsabilidad solemne. No somos lectores casuales, somos potenciales intérpretes llamados a ser puentes fieles entre el corazón de Dios y la necesidad del hombre. Y para esta tarea, usted y yo tenemos que ser intérpretes. ¿Cómo? ¿Qué tenemos que tener? Capacidad espiritual, ser llenos del Espíritu Santo, con una actitud de compromiso, listos para obedecer lo que aprendemos. Y 3, dispuestos a ser instrumentos de Dios, trazando bien la palabra. Y número 4, no irresponsables, rechazando la pereza y el estudio superficial. La hermenéutica no es opcional, mis hermanos, es la herramienta que Dios nos da para evitar la eisegesis, no torcer las escrituras, no ser arrastrados por el error. Esta es la que nos permite entender los modismos, la cultura y el contexto, asegurando que el mensaje eterno de Dios llegue con claridad y poder a nuestro tiempo.
Y que salgamos de aquí, mis hermanos, no como abrumados, sino motivados. Motivados a seguir estudiando, a escudriñar, a ser como los bereanos. Porque en nuestras manos, mis hermanos, está el no solo escuchar la palabra, sino el entenderla, vivirla y proclamarla con fidelidad. Amén. Entonces, hoy, mis hermanos, hemos hablado de puentes, de ser puentes entre el autor y el oyente, de trazar rectamente la palabra de verdad. Pero hay una pregunta que debe de resonar en el corazón de nosotros. ¿Quién va a ser ese puente entre usted y Dios? Porque por más que usted y yo estudiemos, por más que aprendamos hermenéutica, por más que sepamos el griego, hebreo, y hay un abismo que nosotros no podemos cruzar. El profeta Isaías dijo, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Isaías 59:2. Ese abismo, mis hermanos, es el pecado. Y ningún intérprete, por bueno que sea, puede tender un puente sobre ese abismo. Ningún maestro, por más sabio que sea, puede cruzarlo por usted. Pero Dios, mis hermanos, sí tendió un puente. Ese puente es Jesucristo. El apóstol Pablo dijo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. 1 Timoteo 2:5. Jesús es ese único puente que conecta al Dios santo con el pecador perdido. Ese es el mismo que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Usted, mis hermanos, usted puede estudiar toda su vida, podemos estudiar toda la vida, pero si usted y yo no cruzamos ese puente, nunca vamos a llegar a Dios. Hoy Jesucristo está extendiendo, ¿verdad? Se está extendiendo sobre ese abismo, ¿verdad? De sus pecados. La cruz es el arco que conecta el cielo con la tierra. Y usted puede hoy cruzarlo, mis hermanos. Solo usted necesita reconocer que está del lado equivocado del abismo. En cuanto al pecado, ¿verdad? Hay que arrepentirse de querer cruzarlo, ¿verdad? Por sus propios medios y aceptar que Jesús ya pagó el precio para que usted pueda pasar. No hay otro puente, no hay otro mediador, no hay otro nombre. Lo vas a cruzar el día de hoy. Ahí lo dejo. Mis hermanos, nos vemos en la siguiente lección. Dios primero, es la quinta, ya vendrá la sexta, mis hermanos, y ahí vamos a seguir avanzando porque ya vamos a entrar ahora sí en la parte técnica y práctica de la hermenéutica. El Señor me los continúe bendiciendo y los amamos un montón. Bye, bye.